Eduardo Estrella, una figura política de nuestro país, reconocida, de amplia trayectoria, está con nosotros hoy en El Despertador. Bienvenido, Eduardo. Muy buen día, Yulisa, don Andrés, por siempre compartir con ustedes, un honor. Para nosotros es un honor tenerte aquí también. Ujú. Eduardo, a propósito de que acabamos de salir de una situación calamitosa con el huracán en la zona norte específicamente, ¿cómo quedaron ustedes, Santiago, Moca, Las Presas, La Vega? ¿Qué pasa con la zona norte y la situación de emergencia que se dio por allá? Mira, yo diría cómo ha quedado parte del país. Tal vez aprovechando esa pregunta tuya, yo quisiera hacer algunas acotaciones de preocupación. Yo digo, ¿qué hubiera sido del país si ese huracán a nosotros nos da de frente? Oh, Es decir, yo he venido hablando muchas veces. Nos estarían tirando rollo de papel de baño Sí, como yo, Trump. sí, yo he dicho muchas veces que empezando por la generación eléctrica, la mayoría de las plantas de generación están colocadas en el sur del país, en el Mar Caribe, de frente a la zona que normalmente entran los huracanes. Es decir, no hay generación eléctrica de capacidad y de calidad en el Cibao. O sea, una de las zonas más protegidas por huracanes es el puerto de Manzanillo. Sin embargo, ahí no se instala una planta. O sea, si ese huracán hubiera entrado por la mayoría de las plantas de electricidad hubieran salido de servicio. Eso es pesar. Pero después vamos a la parte que usted toca, las inundaciones. Me preocupa también ver que las soluciones que quieren dar son paliativos. Es decir, hacerle en la línea un muro o en Limón de Yuna, al lado, subir los muros, que como me dicen los mismos agricultores, cada vez que viene una crecida, se lleva gran parte de los muros. Entonces, como dicen a veces, esos son paños con pasta. Esas son soluciones transitorias. Ahora, el verdadero problema, y el gobierno lo sabe, las autoridades, está en que hay que regular las presas para crecidas. Las presas tienen diferentes funciones. Una es generar energía en algunos casos, uno es suplir de agua a los acueductos, y entre ellos también es para riego y controlar lo que se llama avenida, controlar crecidas de los ríos. Lo que hizo en Limón de Yuna y en la línea noroeste daño no fue ni el río Yuna ni el río Yaque en sus inicios, es decir, Yaque estaba represado en Tavera. Pero ¿qué sucede? Cuando le entra el río Guayubín y cuando entra el río Ámina, es lo que desborda Yaque allá abajo. No hay forma de que el gobierno quieran entender hacer la presa de Ámina y hacer la presa de Guayubín y de otros afluentes. Pero aún más, en Limón del Yuna, yo quise refrescar la memoria y busqué estos días el plano hidrológico del país. El mayor afluente de la cuenca de Yuna es el río Camú, en La Vega. Entonces, Camú se comenzó hace años a hacer la presa de Guaigüí, que además de generar un poco de energía, le iba a dar agua o le va a dar agua por gravedad a La Vega, pero controla el río Camú. ¿Qué pasa? Que el río Camú le entra al Yuna después de la presa de Atillo, en Pimentel, y por eso ustedes ven las grandes inundaciones son de Pimentel hacia abajo, hacia Limón de Yuna. Entonces, yo también quise buscar, antes de venir a usted, digo, déjame ver cuánto le pusieron a la presa de Guaigüí para terminarla. En el presupuesto no hay un centavo para terminar la presa. la presa de Guayguí. La presa de Guaigüí. Y no hay un centavo para hacer la presa de Ámina ni la presa de Guayubín. Entonces, ¿cuánto se han gastado? Ellos mismos dicen, este año han inundado 3 veces el Bajo Yaque, las inundaciones. ¿Cuánto se ha perdido en la agricultura? ¿Cuánto ha perdido el país? Lo que prácticamente mantiene ahora mismo la economía de la línea noroeste es el banano y el arroz. Y los dos han sido sumamente afectados. Lo decían los mismos exportadores de banano. En final de año, de septiembre a diciembre, es que se firman los contratos para exportación. Y dice, ¿cómo nosotros damos seguridad? Porque lo primero que Europa dice, ¿con cuántos furgones tú te comprometes semanalmente? Dice, ¿cómo nos comprometemos? Si todavía ni ha bajado el río, no sabemos. O sea, el daño que eso le hace a la economía del país es incalculable. Entonces, ¿cómo el gobierno no acaban de entender
que hay que buscar soluciones definitivas. Yo valoro por un lado que supongo se pone un dinero para la reforestación. Perfecto, eso está bien. Ahora, junto con la reforestación tenemos que buscar el control de la tala de árboles y hacer el carbón. Porque ¿quién controla a la gente que están haciendo carbón a diario? Que sabemos que es una mafia, como la mafia que controla la inmigración en la frontera, que vive haciendo negocios pasando indocumentados. Entonces, si aparte de invertir en foresta, no tomamos control en parar la elaboración de carbón en el país, el problema va a seguir. Entonces, a veces son datos que le dicen a uno, bueno, pero que estamos ante la presencia de un gobierno que anda sin rumbo. O sea, ¿cuáles son las prioridades? Porque nosotros como oposición, a mí me gusta hacer propuestas, y lo que yo quiero es lo mejor para mi país. Pero uno no está viendo que es una caja receptora. Yo vi en el presupuesto, en la salud, el hospital de Bonao, que se le ha dicho a Bonao ya 10.000 veces que el hospital ya no se puede hacer nada ni reparar, que se va a hacer uno nuevo. En el presupuesto dice reparación o reconstrucción de hospital de Bonao. Entonces, ¿a quién le creo? O sea, Bueno. un gobierno que le vive mintiendo a este país. Permanentemente. Que le vive engañando. Y en política. Mira el hospital Marcelino Vélez, ahí se le va la luz, porque no solamente hace inversión en hospitales, sino donde está la política de mantenimiento. Y eso no hay régimen de consecuencias. Tuvieron que salir con todos los pacientes corriendo del hospital. Y eso sin haber un huracán. ¿Entiendes? O sea, quiero hacer esos llamados de reflexión, porque entiendo que no se está haciendo lo que hay que hacer para echar este país hacia adelante. Bueno, y ahora vamos un poco a la política cruda, así. Sí. Lo que se está debatiendo, por supuesto, que es la ley de partidos. Y esa discusión que tiene dos aspectos, uno de los cuales se ha, digamos, dado de lado un poco, que es el de los topes de recaudación de los partidos, y el otro es el de las primarias, si son abiertas, si son cerradas, si el padrón que se va a usar es el padrón de la Junta o que cada partido haga su padrón. En definitiva, hay una polarización entre la oposición e incluso adentro del propio partido oficial, porque las huestes, los grupos de Leonel Fernández no están de acuerdo con el padrón abierto. ¿Cuál es la posición de Dominicanos por el Cambio? Bueno, vamos ahí en diferentes vertientes. Lo primero quiero reiterar, que lo he dicho en otros programas aquí, hasta más importante que la ley de partido es la ley electoral. La ley electoral, que es donde debe ponerse los debates obligatorios en una campaña de los presidentes, donde debe ponerse que el senador vaya independiente del diputado en una boleta. Porque usted a veces tiene, queriendo votar por un diputado, tiene que arrastrar a un senador que a usted no le gusta. Claro. ¿Entiende? Entonces, una serie de situaciones en la ley, pero entrando a la parte primero que está ahora la ley de partido, también es muy preocupante que una ley al país se le diga que lo va a decidir un comité político de 30 y pico de personas. Y entonces yo por eso he dicho, pero si el comité político va a seguir dirigiendo y manejando el Congreso, pues cierren el Congreso y economicen ese dinero y entonces mantengan estos 3 fulanos, estos 30 fulanos, superdotados del país, que lo saben todo, que entonces sean ellos que decidan todo lo que hay. Porque prácticamente en eso está todo parado. Hacen comisiones parlamentarias. Lo que ya ha dicho la oposición es, de raíz comenzó mal. O sea, donde debe estarse discutiendo la ley de partido es con la mediación de la Junta Central Electoral. Inclusive, la misma Constitución prevé que la Junta está facultada para someter anteproyectos sobre leyes electorales. Precisamente como diciendo, una de las primeras opiniones que se tiene que preguntar es de la Junta. La Junta lógicamente dice, bueno, lo que decide el Congreso, pero dice, la misma ley deberá decir si hay una primaria abierta, de dónde van a salir los dineros. Dijo en julio pasado que era faltativo a la Constitución, que era inconstitucional. Y pero efectivamente, ahora se y entonces el mismo Tribunal Constitucional
ya falló en contra de eso. Entonces, ¿cuál es el interés tan marcado de que Aré hace una primaria abierta violentando y queriendo destruir lo que son los partidos políticos del país? Bueno, será por la construcción del padrón electoral, pero de eso vamos a hablar al regreso de la pausa. De qué va a hacer Dominicanos por el Cambio también respecto del mismo tema. Okay. Continuamos con Eduardo Estrella, presidente de Dominicanos por el Cambio. Eduardo, ¿padrón abierto o padrón cerrado y por qué? Definitivamente debe ser padrón cerrado. El padrón cerrado es lo que va un partido, porque a mí me preocupa cuando dicen los partidos no están en capacidad de hacer un padrón, porque no están en capacidad, entonces se remueven. O sea, es un padrón de su militancia, o sea, la militancia de un partido es que debe coger los candidatos que vayan a elecciones, porque no está escogiendo el diputado y el senador, es los candidatos que le van a presentar a la sociedad. Entonces, lógicamente, el partido será responsable de escoger internamente los candidatos que tengan más simpatía, que estén mejor en las encuestas, pero debe ser bajo un padrón cerrado de la militancia. ¿Y es confiable el padrón que tienen los partidos políticos? Perfectamente, ahora? Pero en los casos que no haya la confianza, que no se sientan con la confianza debida, lo que tienen es que ese padrón reformarlo. Es decir, vamos a dar 3 meses, por ejemplo, para que se inscriban nuevos inscritos y revisar los viejos, ver la gente que falleció, que se murieron, que se fueron del partido, que no están, y hacer un padrón elaborado. Lógicamente, yo sí estoy de acuerdo que luego esas elecciones sean con la supervisión de la Junta Central Electoral. Simultáneas. Sí, puede ser simultánea o puede ser independiente. O sea, un partido decía, escoge, tal día voy a hacer la elección. Perfecto, la Junta lo supervisa. Sí, porque si es con padrón cerrado puede ser simultáneo, porque hasta puede ser independiente. Hasta una asamblea, fíjate, nosotros hacemos una asamblea de autoridades del partido, que vamos a hacer en enero para renovar. Y nosotros primero que invitamos a la Junta Central Electoral para que revise todos los delegados que van a esa asamblea, para elegir las autoridades. ¿Y asiste la Junta? Asiste la Junta, nosotros lo invitamos, digo, es una facultad potestativa de la Junta si asiste, no, pero aún nosotros así, también en esos casos, ¿qué hacemos? Buscamos notarios, llevamos, cada persona que va, como el día que va a votar, con su cédula, se registra, porque un partido lo primero que tiene que demostrar es una organización interna. Por lo menos si usted mínima. No tiene capacidad para tener una mínima organización interna, claro, ¿cómo usted va a tener capacidad para manejar un país? Entonces, si el PLD no tiene capacidad de hacer un padrón interno, está diciendo que no tiene capacidad para manejar este país. ¿Y por qué no se ponen de acuerdo entre esas dos fuerzas? Porque evidentemente que parecería, Andrés, que aquí se le va a dar como regla a todo el mundo lo que decide el PLD. Eso es lo que está pasando. Eso es lo que estoy diciendo. O sea, el comité político que va a decidir todo en este país, pusieron en el Congreso. Entonces yo pregunto también, con tantos problemas que tiene este país, sin quitarle la importancia a la ley de partidos, oye, vamos ahora a someter que viene 10 años, 15 años, seguir batiendo a tener y una legislatura y la ley de partidos, la ley de partidos, y aquí por lo otro todas las cosas importantes están paradas. Pero vamos a modificar la ley de la seguridad social, el régimen de salud y el régimen de pensiones. Que es casi urgente. Vamos a resolver los problemas de la ley eléctrica. O sea, aquí el país tiene muchos puntos fundamentales, de verdad. Vamos a crear la ley de responsabilidad fiscal, que de eso no quieren hablar, para ponerle tope al endeudamiento del país. Mire, este desastre ahora en este presupuesto que viene, 200.000 millones de pesos más endeudarle al país. A veces en política... Y tú dices, ¿para qué? Porque lo mismo tú dices, ¿van a hacer cuántas presas con eso? O sea, van a invertir en Monte Grande porque ya tiene tanta presión y tanta cosa que es un cambio de un préstamo que viene, que fue el famoso préstamo con el Banco de Brasil. Pero tú dices, ¿tanto tomar dinero prestado para qué? Para seguir aumentando la nómina pública. O sea, para eso, es un presupuesto que el 80 y pico % del presupuesto nacional este año que viene va a ser en gasto corriente. Gasto corriente. O sea, un país no puede seguir así. O
O sea, reduciendo, de hace 20 años el país pasó de tener un presupuesto con un 50% de gasto corriente y 50% en gasto de inversión, a tener un 80 y pico por ciento de gasto corriente y apenas un 13, un 14% en gasto de inversión. Y ese es el país que queremos. Ese es el país que le queremos ofrecer a la juventud que se está capacitando cada día más. A la mujer dominicana, a la madre soltera. La universidad del 60 y pico por ciento que sale graduado son mujeres. Pero ¿qué le estamos presentando como país? ¿Cuál es la oportunidad de empleo? Óyeme, la juventud no quiere que le regalen nada. Lo que quiere es oportunidad de trabajo. Vamos a hablar sobre la inversión extranjera, a fomentar la inversión en el país, a crear reglas claras. Mira cómo anda la justicia. Manga por hombro de escándalo en escándalo. Ahora hay que Quirinito se murió, que no se murió, que está vivo. ¿Qué vagamundería es esta? ¿No entiendes? Una pregunta, Eduardo. Que si los tucanos van, que si no van, que si el caso está, que si Odebrecht. Una preguntita. América Latina entera sigue la investigación de Odebrecht. Ya aquí con un escándalo tapan otra cosa y ya quieren olvidarse de eso. Bueno, aquí hay un control absoluto del aparato estatal, pero una pregunta en relación con la disponibilidad esa específica de la oposición respecto de enfrentar el poder hegemónico de un partido-estado, porque estamos frente a un partido que maneja todas las instancias institucionales del Estado. ¿Qué posibilidades hay de concretar esta vez, mirando hacia el 20, un frente, verdaderamente un frente, que pueda, digamos, cambiar la situación en el país? Andrés Le Mateo, usted le conta que Eduardo Estrella ha sido de los que más ha insistido en eso, en el país, y que más está dispuesto al país, porque el país tiene que estar por encima de las aspiraciones personales de cada uno de nosotros. Nosotros tenemos una responsabilidad política de no dejar que este país lo lleven a pique como lo siguen llevando, porque esto hay que detenerlo. Si el país sigue como va, yo he dicho, si los pueblos no nos damos los cambios por las buenas, o los políticos se les planteamos por las buenas, los pueblos normalmente después lo hacen por las malas. Y yo creo que no debemos llevar a ese nivel. Demasiados ejemplos malos tenemos en América Latina, de situaciones que han venido pasando. Entonces, es un país que podemos echarlo hacia adelante. O sea, que tú estarías dispuesto a que se concrete ese frente opositor para las elecciones del 2020 con cualquier candidato. Siempre lo hemos estado, siempre nosotros hemos estado. ¿Quién te simpatiza más, Abinader o Hipólito? No, a Eduardo Estrella le simpatiza primero lo que el Partido Dominicano por el Cambio entienda internamente de con cuál, si el partido dice vamos a llevar un candidato, vamos a llevar un candidato. Ustedes se Porque alinean. tampoco no es que el partido le pertenece a tal o cual partido. Y Eduardo Estrella no sería un buen candidato de un frente. Por lo que te digo, si el pueblo entiende que nosotros estamos en política, porque nosotros estamos dispuestos a servirle al país. ¿Entiendes? Que en un momento lo digan las circunstancias, lo digan las encuestas, pero lo que le he planteado cuando Andrés me hacía la pregunta, de que nosotros nunca hemos estado acerrados. Tú no has sido el obstáculo. Nunca hemos sido el obstáculo. ¿Tú aceptarías una candidatura a vicepresidente, Eduardo? Óyeme, es que no es si uno acepta una candidatura a vicepresidente. En un hipotético frente opositor. Mira, más que yo siempre he hablado de una candidatura personal de una persona. Yo lo que digo, ¿cuál es el plan de gobierno? Como oposición, ¿qué es lo que vamos a hacer y qué es lo que queremos hacer? Pero que para que haya plan de gobierno y oposición tiene que haber candidatos para la propuesta. pero tiene que haber, para hacer primero cuando siempre se habla, yo he dicho primero, ¿sobre qué base se va a hacer? Porque al pueblo tú tienes que decir, la gente te dice, ok, ustedes quieren llegar al gobierno, pero ¿para qué? Porque no puede ser para hacer lo mismo que están haciendo esta gente. Entonces, sobre la mesa hay que poner 5, 7, 8, 10 puntos fundamentales para el país, que en base a eso nos comprometamos. Y trabajar con la propuesta de todos los partidos. Sobre esa propuesta, ¿cuáles son los candidatos que están en mejor condición de la persona para ejecutar esa propuesta en estas circunstancias del país? ¿Y cómo se debe afrontar? Entonces, en base a eso, tomar una decisión. La decisión que más convenga al país. Pero definitivamente la gente está decidida y lo está haciendo ver la Marcha Verde. Que la Marcha Verde, como yo digo, ¿qué es la Marcha Verde? Una expresión. La han querido etiquetar como partido, como cabeza. No, la Marcha Verde es una expresión del pueblo que está diciendo esto no va bien y no estamos conformes.
Y no estamos dispuestos a que esto siga como va. Y tenemos que abocarnos a un cambio. Y aquí haya régimen de consecuencia en este país que no hay. Óyeme, Andrés, antes, cuando uno era pequeño, la gente le decía, don fulano, te decía eso era por respeto a sus méritos morales. Ahora es don porque en base al cual se ha robado más dinero. Al dinero. Al dinero, ¿me entiendes? Y eso como país, como te dice, o sea, un país que el dinero quede en manos de otra gente, mala vida, porque si tú dices, no, es una familia que ha invertido y tiene 50 años haciendo inversiones y ha progresado, qué bien. Oye, mientras más gente rico tenga el país, con dinero bien habido, qué bueno que el país crezca, pero no una nueva clase económica y política en base a robarse dinero del erario público. Lo del don yo creo que se dañó un poco después de lo de Quirino. No, de Quirino y de antes de Quirino. ¿Tú entiendes? Entonces, porque oficialmente él era el don. sí, entonces este país hay que recausarlo. Era un don. Sí. En la zona geográfica donde, Era el jeque. donde se movía era un don. No, pero un don también por la ineficiencia del Estado. Ah, claro. ¿Tú entiendes? Porque era un mecenas daba... Porque ¿qué pasa? Un puente 15 años roto y tenía que venir Quirino a invertir en Elías Piña para reparar el puente. Entonces, ¿a quién se lo agradecía a la gente? Lo que pasa con Quirino pasa en muchas otras demarcaciones con los ¿Tú me entiendes? representantes del narcotráfico y de la corrupción. Efectivamente, entonces, ¿cuál es el papel del Estado? Eso es así. ¿Cuál es el papel de fortalecer las instituciones? ¿Cuál es el papel de fortalecer la Policía Nacional? Que están con la moral en el suelo, que se le ofreció un aumento ahí, que mínimo es aquello cuánto, y después lo que es un relajo. ¿Cómo puede ser al día de hoy que si queremos mejorar la salud y mejorar el servicio de atención primaria, hayan médicos residentes y médicos pasantes que tengan 3 meses que no cobren? Y que diga que el sistema es lento. Pero ¿cómo que el sistema es lento? Pero usted todos los días está más computarizado y usted tiene un sistema ahí, República Digital y eficiente y yo qué. ¿Y dónde está la eficiencia? Que usted entre una gente a trabajar y a los 15 días, al mes, ese médico no pueda cobrar. Un médico que está haciendo una especialidad, que tal vez su familia es de Barahona, de Pedernales, de Dajabón, ¿con qué se va a mantener en la capital? Claro. Entonces es un Estado indolente, que la más resuelve la cosa que a ellos les interesa que se resuelva. Bueno. Así es. Podríamos hablar mucho con Eduardo Estrella sobre los problemas del país, pero bueno, él es un invitado permanente aquí al Despertador. Ah, seguro, yo me siento en mi casa. Nosotros también contigo. Gracias, Eduardo, por habernos acompañado el día de hoy. Nosotros nos despedimos junto contigo. Tú te vas para Santiago y nos vas a dejar un poquito más acá, padeciendo. Nos quisiéramos ir también para nuestro lugar de origen, pero bueno, nada, vendrán tiempos mejores. Gracias a Eduardo Estrella, gracias a ustedes. Los dejamos en compañía de la segunda hora del Despertador.